Se reanuda la grabación. Nos ponemos de pie, por favor. Continúen sentados, por favor. Bien, transcurrido el receso, reanudo la presente y cuestiono una vez más a el imputado en mérito, así como también a la institución de la defensa en relación a este particular dato de prueba. Desde luego que ponderando todas las circunstancias concomitantes a este dato de prueba, la dificultad, así como también la premura y por supuesto pertinencia y utilidad del dato de prueba. A pesar de que este unitario ha indicado cuáles son los inconvenientes y que el debido proceso también debe de respetarse celosamente, resolver la situación jurídica del hoy implicado. No obstante, también se puntualizó por este juzgador que el derecho de defensa en todo momento, de acuerdo a los derechos humanos, debe de respetarse y que tenga la oportunidad de ofertar aquellos datos de prueba que estime pertinentes. Y que para el exclusivo caso de que, habiendo reflexionado o bien ponderando la utilidad del mismo, solamente que la defensa y usted imputado así se pronuncien respecto a un desistimiento o no de este dato de prueba, este unitario acordaría lo conducente. Por ello cedo el uso de la voz, corrijo una vez más a la institución de la defensa. Sí, muchas gracias, señoría. Mire, atendiendo a la situación de que en ese contexto, pese a que se realice un receso de la presente audiencia y se fije en hora posterior, de todos modos esta defensa no podría materialmente traerla. Entonces, dada esa imposibilidad y en virtud de los argumentos que usted vierte respecto de que en este momento no es posible el auxilio para ese efecto, pues nos desistimos de esta prueba, o sea, para proceder con la secuela procedimental y en ese contexto pues, se resuelva lo que en derecho corresponda. Señor Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, ¿está de acuerdo en lo que está refiriendo su defensor? Bien, una vez más les tengo por desistidos de este dato de prueba su más entero perjuicio, cuestionando si existe algún otro dato que merezca el correspondiente desfile probatorio de defensa. Sería todo, señoría. ¿Está de acuerdo, señor Miguel Ángel? Bien, por agotado el desahogo de datos de prueba, a la luz de lo que indica el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se anticipó, quedarán en el uso de la voz las partes de acuerdo a la trinchera legal que cada quien ocupa, podrán esgrimir los argumentos que estimen pertinente. En primer lugar, en este debate tendrá la oportunidad el órgano persecutor de delitos para que enseguida la institución de la defensa y usted imputado por conducto de los señores defensores harán lo propio para controvertir o no estos argumentos realizados por la Fiscalía. Queda en el uso de la voz, Ministerio Público. Señora, con fundamento en el artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación al proceso del imputado Miguel Ángel Gutiérrez Escobar por su probable participación en el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, esto en agravio de la empresa Coppel SADCB, ilícito previsto por el artículo 287, sancionado por el 289, fracción cuarta, agravado por el artículo 290, fracción primera, inciso B, concatenados con los artículos 6, 7, 8, fracción primera y tercera, así mismo como el artículo 11, fracción primera, inciso D, todos aquellos de cada uno del Código Penal para el Estado de México. Esto a razón del siguiente hecho, que el día 10 de noviembre del año 2017, siendo aproximadamente las 12 horas con 5 minutos, Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, quien es empleado de la tienda ubicada en la tienda Coppel en Superplaza Ecatepec, en Avenida Central sin número, Colonia Industrial Tupetat, Ecatepec, Estado de México, se encontraba en el interior de la tienda, percatándose que su compañera Erika Ortega Jiménez se encontraba en el módulo de Entiatir, quien estaba con un sujeto de sexo masculino, como lo reconocen como identidad desconocida, pero que llevaba una playera color vino, le sacaba una mochila y con una pistola le dice: ya sabes, pon los celulares y no te carga la chingada. Asimismo, él se percata que su compañera de atrás de ese mismo lugar, de nombre Judith Hernández Reinaga, se encontraba con un sujeto de sudadera color negro, al menos mismas circunstancias, instante en el que en su parte de atrás lo empujan hacia donde se encontraba su compañera Erika Ortega Jiménez, donde estaba en el interior del módulo. Ya su compañera se encontraba agachada, percatándose al voltear que se trataba del hoy imputado Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, quien le coloca una pluma de color negro, el cual pudo observar que no tenía punta. Le dice: es una pistola, pendejo, echa los celulares en las bolsas, no te hagas pendejo, rápido. Por dichas circunstancias que tomara que hiciera algo, toma una bolsa de la misma
del mostrador y empieza a tomar varios celulares, instante en el que escucha que le dicen ya vámonos, por lo que salen dichos sujetos, así como él se guarda la pluma en su bolsa delantera izquierda y le arrebata la bolsa donde estaba ingresando hoy Jaramillo los celulares. Por dichas circunstancias es asegurado metros en el exterior de la tienda, ya casi a salir al exterior de la misma. Esto se sustenta con los siguientes datos de prueba. Se cuenta con un informe policíaco homologado número 6/EC/1401, donde es realizado por los primeros respondientes de nombres Javier Epifanio Hernández y Gabino Munguía Cerritos, quienes de manera sustancial y manera coincidente refieren que el día 10 de noviembre del año 2007, siendo aproximadamente las 12 horas con 10 minutos, se encontraban a bordo de del vehículo Dodge Charger, número económico 24113, se encontraban circulando por la avenida Central Colonia Industrial Tulpetlán de Ecatepec, Estado de México, momento en el que reciben una llamada de su radiooperador donde se les indica que se trasladaran en rojo a la Superplaza Ecatepec, toda vez de que estaban robando dicha tienda, donde al ingresar previamente, como es una superplaza, ingresan a la primera puerta del lado derecho, donde posteriormente al arribar a la tienda estar enfrente, se percatan que iban saliendo empleados, así como él reconoce al ciudadano Ricardo Manuel Jaramillo Rodríguez, que les grita: los 3 sujetos que van corriendo nos acaban de robar. Por dicha pasillo donde se encuentra Coppel, les dan seguimiento, por lo que los primeros correspondientes decían: policía, deténganse, siendo caso omiso. Esto a razón de que el hoy investigado Miguel Ángel Gutiérrez Escobar era el último que venía corriendo de estos 3 sujetos, ya también que venía corriendo con los 2 sujetos de identidad desconocida, donde los ubican como sujeto de color vino y como un sujeto de sexo masculino también con una sudadera de color negro. Por lo que posteriormente quien es el oficial Javier Epifanio Hernández lleva su aseguramiento, solicitándole una revisión en su persona, plenamente en la bolsa que llevaba en su mano derecha, haciendo 5 celulares de diferentes marcas y modelos. Posteriormente, asimismo, al seguir con la revisión, se le encuentra su bolsa delantera derecha, así como su bolsa trasera derecha de su pantalón, una cartera y así como un celular donde él refirió que eran sus pertenencias. Por dichas circunstancias que el primer respondiente Javier Epifanio realiza el inventario de pertenencias. Asimismo, a seguir su revisión, se le encuentra en su bolsa delantera izquierda un arma de fuego tipo pluma de color negro contenía, sin marcas y leyenda, un interior, un cartucho útil, mismo que marcó como indicio número 2. Posteriormente, donde se encontraban, ya que su compañero Gabino Munguía Cerritos se trasladaba detrás de los otros 2 sujetos que no pudieron llevar su aseguramiento, pero sí se percataron que se subieron a un vehículo Chevy color guinda. Ya no pudieron llevar su aseguramiento ya que los encontraban en la avenida. Por esa circunstancia, Ricardo Manuel Jaramillo Rodríguez, a tener a la vista al sujeto, lo reconoce como el que le colocara en el pecho un arma tipo pluma de color negro con un cartucho útil. Así que mismo que le dijo: es una pistola, pendejo, echa los celulares en la bolsa, no te hagas pendejo, rápido. Bueno, en circunstancias que los primeros respondientes llevaron su aseguramiento a las 12 horas con 15 minutos, asimismo comunicándose a su dependencia para hacer hincapié de la circunstancia que había sucedido, mismos que le proporcionó el número de referencia, que es el informe policíaco homologado 6/EC1401, donde arribaron al Ministerio Público a las 12 horas con 30. Dentro del informe policíaco se encuentra una descripción de cada uno de los vestimientos como su media afiliación del detenido, así como una inspección de los celulares, como está marcado como indicio número 1, en que en forma general es un celular Alcatel modelo 5085A, un celular Hisense modelo F23, un celular Alcatel modelo U5, también otro U5 y un celular Huawei modelo Y5 Lite. Asimismo se cuenta con inspección de un arma de fuego de tipo pluma de color negro sin marcas y leyenda con un cartucho útil, marcado como indicio número 2. Además se cuenta con las entrevistas de las víctimas en caso concreto de Judith, Erika y Elisa, pero primordialmente el de Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, donde refiere que el día 10 de noviembre del año 2007, siendo aproximadamente las 12 horas con 5 minutos, al encontrarse en el interior de la tienda Coppel, se encontraba en la área planta baja, el área de lavadoras. Posteriormente, al estar acercándose al módulo donde se encontraba su compañera Erika Ortega, quien es el módulo de AT&T, se percata que con un sujeto de sexo masculino que estaba atendiendo a ella, le estaba mostrando unos teléfonos. Al mismo sacó una bolsa
y con su mano derecha sujetaba un arma de fuego diciéndole, ya sabes, pon los celulares y no te carga la chingada. Asimismo se percata que su compañera, que 2 metros atrás donde está, es una isla, pero a 2 metros en la parte trasera del módulo de AT&T, que es el módulo de Telcel, se encontraba su compañera Judith Hernández Reinaga, quien estaba con un sujeto de sexo masculino y mismo ella estaba sacando del interior pertenencias. A la circunstancia de que inmediatamente él siente cómo lo empujan por la parte de atrás, acercándolo al módulo de AT&T, donde ya a estar en el interior y a dar la vuelta ya estaba su compañera agachada, y se percata que se trataba del hoy investigado Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, quien le colocó en el pecho una pluma, que se percató que efectivamente era una pluma pero no tenía punta, y que le dice: es una pistola, pendejo, echa los celulares en la bolsa, no te hagas pendejo, rápido. Por dicha circunstancia, el temor a que le fuera a hacer algo y el desconocimiento del dicho artefacto, es que él toma una bolsa donde estaba la plancha y empieza a ingresar teléfonos celulares de diferentes marcas, instante en que el sujeto de sudadera de color negro escucha cómo dice: ya vámonos. Saliendo estos dos sujetos de color, el sujeto de playera color vino y el sujeto de sexo masculino, haciendo el último el hoyo investigado, mismo que se guardó. Él se percata que se guarda dicho artefacto en su pantalón, bolsa delantera izquierda, y le arrebata la bolsa donde estaba ingresando dichos celulares. Posteriormente se salen de la dicha tienda, donde él van detrás de él, así como las demás personas que se encontraban en esos momentos, donde él se percata que iban llegando a una unidad de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, Dirección de Seguridad Ciudadana del Estado de México, donde les grita: los 3 sujetos que van corriendo nos acaban de robar. Por dicha circunstancia, los primeros respondientes van a su aseguramiento, donde los detienen metros adelante, esto todavía dentro de la plaza, ya que los 2 sujetos de sexo masculino de identidad desconocida abordaron un vehículo, más en cambio el hoyo investigado lo detuvieron. Posteriormente el denunciante reconoce al hoyo investigado donde quien le colocara dicho artefacto, diciéndole: no es una pistola, echa los celulares. En cuanto a la entrevista de Erika Ortega Jiménez y Judith Hernández Reinaga, primeramente la de entrevista de Erika, ella se encontraba atendiendo a una persona de sexo masculino, quien en su entrevista rinde su media afiliación, pero lo ubican como el sujeto de sexo masculino de una playera de color vino. El cual estaba atendiendo, posteriormente saca de su pantalón como una mochila de tela de color azul, y en esa misma la pone en el mostrador, pero sujetaba un arma de fuego, mismo que él se la guardó en su fajada, en su cintura, en la parte central, diciéndole: ya sabes, pon los celulares y no te carga la chingada. Por dicha circunstancia ella empezó a sacar de la plancha varios celulares. Posteriormente le dice: no voltees y no grites, hasta que escuchó que el sujeto de sexo que estaba en la parte de atrás dice: ya estuvo, ya vámonos. Dicha circunstancia ella no pudo ver más allá, porque estaba viendo a este sujeto, y aparte cuando le estaba dando los celulares, luego le dijo: no voltees, no grites, no nada. Dice: agáchate y no hagas nada. Así como Judith Damas proporciona su media afiliación del sujeto de una sudadera de color negro, ya que toda vez que ella se encontraba atendiendo a dicho sujeto, pero lo ubica como sujeto de sudadera de color negro. Momento en el que le estaba solicitando que le enseñara mostrando unos equipos, y momento en el que él se levanta de su sudadera mostrándole un arma de fuego que tenía fajada, y le dice: ya te la sabes, ¿cómo es esto? Echa los celulares. Por lo que ella, por medio de que le fuera a hacer algo, empezó a tomar varios celulares, hasta que no hubo nada en la plancha, y le dice: agáchate y no hagas nada. Fue cuando ella se agacha y dice que ya no escucha nada. También se encuentra con la entrevista de Elisa Reyes Santiago, donde que ella refiere efectivamente que se encontraba en el área planta baja, el área de facturación. No se percató de nada, pero llegó un trabajador de nombre Guillermo Hernández, quien le dijo que estaban robando la bodega, perdón, la área de telefonía, por lo que ella circunstancias se esconden en una bodega, donde marca la policía para que arribara al lugar. Se cuenta también con una entrevista de apoderado legal de nombre Jonathan Emanuel Salgado Ortega, donde ratifica la denuncia por el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de su representada, y asimismo acredita la propiedad de 94 celulares, el cual cuestan con un monto en general de 437.275, con lo que lo comprueba con los tickets 004877 y 004883. Todo esto de fecha 10 de noviembre del año 2017.
también se encuentra donde el informe policial con un anexo de continuación de inspección del lugar de los hechos, donde describen efectivamente entrando a la tienda del lado izquierdo del área de electrónica, del lado derecho la línea blanca de lavadoras, donde en la parte central se encuentra una isla, donde efectivamente se desglosa cómo está un módulo de AT&T, un módulo de Unifón, de Telcel y de Movistar. Esto es en cuanto a los hechos, a estos medios que cuenta esta fiscalía, su señoría. ¿Continuó? Adelante. Gracias. Asimismo, como se desprende de estos hechos que se investigan como sujeto pasivo, es Ricardo Emanuel Jaramillo, pero es el empleado de la empresa Coppel SADCB, y como sujeto activo es Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez. También se desprende primeramente de este hecho una existencia de una conducta de acción dolosa y consumación instantánea, provisto por los artículos 7 y 8 de su fracción primera y tercera del Código Penal para el Estado de México. Toda vez como en que Miguel Ángel Gutiérrez Escobar efectúa con movimientos corporales para desapoderar de un bien de propiedad de Coppel. De igual forma, de este se da un nexo de atribuibilidad y causalidad que se acredita con dicha conducta desplegada por el activo del delito, ya que ello afectó el bien jurídico tutelado por la norma de prohibición, dando un resultado material obtenido, ya que se obtuvo la laceración del bien jurídico tutelado, que es el patrimonio de las personas. Fiscal, interrumpo su relatoría únicamente para acotar respecto de lo que establecen los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que en este momento sí resulta ser una obligación por parte del Ministerio Público de reseñar datos de prueba, considerando la naturaleza de sus argumentos y pretende sustentar la misma. Tengo y advierto que hizo mención de lo que refieren los elementos captores, no así de la reseña de estos datos de prueba. No se subsana por este juzgador ninguna de la actuación de las partes, sin embargo, únicamente le cuestiono, ¿desea hacerse cargo de ese particular, fiscal? Los datos de prueba consistentes en el deposado de los elementos captores. No, también dentro de contra el informe policíaco se encuentran con las inspecciones de cada uno de los objetos, así como de las pertenencias de que se le encontraron a cada uno al hoy investigado. Bien, fiscal, en este momento el requerimiento es en concreto. Tengo en claro, usted ya ha referido que se desprende de un informe policial en donde existe una media afiliación, la inspección de los teléfonos celulares, una inspección de un arma, así como también hace mención de los primeros respondientes, cuáles son sus nombres, cómo llevan a cabo el aseguramiento. Lo que se está requiriendo, y si así lo estima pertinente, es que se haga una reseña de estos datos de prueba, qué se deriva, qué se desprende de los mismos. A diferencia del control de la detención, es un momento ya superado, no se exige que el Ministerio Público realice una reseña de datos de prueba, tampoco en la formulación de imputación que le realizó al hoy imputado. Únicamente en la formulación tiene que dar cumplimiento a lo que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nuevamente, no hay una reseña de datos de prueba, ni la exige este juzgador, puesto que únicamente su actuación se constriñe en que denote en la formulación de imputación circunstancias de tiempo, modo y lugar, grado de participación, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa. Por ello le cuestiono, ¿en este momento desea hacerse cargo de estos datos de prueba? Sí, señor. Adelante. Gracias, señor. Ok, en cuanto a lo alto requerido, en cuanto a los elementos normativos que hoy se le imputa a Miguel Ángel, es previsto por el artículo 287, que es que nos manifiesta que el delito de robo se apodera, es que comete el delito de robo, es el que se apodera un bien ajeno inmueble sin derecho, sin consentimiento de la persona que puede disponer conforme a la ley. En cuanto al bien inmueble, es de lo antes del citado. En cuanto a los celulares, en cuanto a la probable participación del imputado, se desprende que existe en su contra una imputación firme y directa que realiza la víctima, el cual narra forma y circunstancia y de cómo se apoderan de dichos celulares, lo que se considera hasta el momento su probable participación por el delito que se le imputa, siendo su forma de intervención es en cuanto a autor por condominio del hecho que intervenga en su realización. Esto
dispuesto por el artículo 11 en su fracción primera inciso D del Código Penal vigente para el Estado de México. Toda vez que fue a título del dolo, es evidentemente que tuvo conocimiento potencial de los elementos que integran el delito y en su estudio no así fue su propia voluntad llevar a cabo el acto que se le atribuye, el cual se considera antijurídico y no se encuentra justificado por ninguna causa de ilicitud de exclusión de delito o de la responsabilidad que haga justificable su actuación en el ámbito de derecho. De igual forma existe la culpabilidad, aunque hay principio de inocencia, también debe estimarse que el ahora imputado es probable partícipe en el hecho delictuoso que se le imputa, en razón de que no se advierte que tenga alguna incapacidad psicológica que se le impida comprender lo antijurídico del hecho que se le está atribuyendo, o bien estuviese constreñido en su autodeterminación que le haya impedido adecuar su conducta o otra diversa. El hecho que se le imputa a Miguel Ángel cuenta con una modificativa agravante que es previsto por el artículo 290 fracción primera inciso B del Código Penal vigente para el Estado de México. Todo como se desprende en la entrevista del denunciante, él fue el que le colocó en ese momento que el desconocimiento de la víctima una pluma que él pudo describirlo como una pluma de color negro, el cual le dijo hoy investigado por palabras antisonantes. Le dijo, es una pistola, pendejo, echa los celulares en las bolsas, no te hagas pendejo, rápido. ¿Es cuánto, señoría? Bien, fiscal, se tiene por esgrimidos sus argumentos de tipo vinculatorio. Por última ocasión se le requiere, en términos de lo que establece el artículo 316, adminiculado a lo que también establece el diverso 104 de la legislación instrumental de la materia, queda apercibido para que bajo su más estricta responsabilidad, dado que este juzgador está escuchando los argumentos vinculatorios del Ministerio Público, no hemos escuchado los argumentos de la defensa y de usted, imputado, para el caso de que se esté solicitando la vinculación a proceso del hoy implicado, como lo puntualicé, tiene y se encuentra obligado a una reseña de datos de prueba. No ha dado cuenta a este unitario que se deriva del deposado de los elementos como primeros respondientes, los elementos captores. Por ello es que también, de acuerdo a lo que establece el artículo 218 de esta ley adjetiva penal, su actuación, corrijo, 214, los principios que rigen a las autoridades en la investigación, la legalidad, la eficiencia, sobre todo el profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Esto concatenado a lo que establece ya el multirreferido artículo 316, fiscal, la reseña de datos de prueba es para que este unitario conozca cuál es la información que se deriva de la carpeta de investigación. Recordemos que este juzgador no tiene acceso a la carpeta de investigación y que la información que ustedes vierten es con la que se sustentan y se emiten las resoluciones que en derecho corresponde. Por ello, le requiero por última ocasión, si usted, de acuerdo a sus atribuciones legales, no realiza, es decir, no reseña estos datos de prueba, esto será bajo su más estricta responsabilidad, puesto que hará uso de la voz la defensa y el hoy imputado y resolveré lo conducente. Una vez más, tiene el uso de la voz, fiscal. Sí, señora, en cuanto a lo manifestado, esta fiscalía, como se desprende, el hecho que se está investigando, eso ha contenido aquel día 10 de noviembre del año 2017, son aproximadamente las 2:05. Hoy el investigado cuenta con otros sujetos de identidades conocidas, los desaparecen las pertenencias en caso de propiedad de Coppel. Posteriormente fueron llegados a su aseguramiento y se le encontraron a él en su posesión dichos celulares, así como una pluma, un arma de fuego tipo pluma con un cartucho útil, mismo que se concatena o se tiene robustecido con los datos, los medios de prueba, con las entrevistas de los denunciantes, así como de los primeros respondientes, así como el informe policial homologado, donde igualmente se me hace claro que también se tiene como una inspección de dicho objeto por parte de la gente por parte de la policía ministerial. En cuanto toda vez de que, como se desprende, el hoy imputado para perpetrar dicho hecho delictuoso fue por medio de un arma de fuego tipo pluma de color negro con un cartucho útil.
mismo que él tuviera el conocimiento esa circunstancia, o el hoy denunciante Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, donde en su entrevista efectivamente refiere que se encontraba que en el momento que estaban sucediendo los hechos, el hoy investigado le colocaron en su pecho diciéndole: es una pistola, pendejo, echa los celulares en las bolsas, no te hagas pendejo, rápido. ¿Es cuánto, señor? Únicamente puede referir una vez más la calificación jurídica en forma preliminar que ha referido de estos hechos investigados. Es conforme el artículo 287, sancionado por el artículo 289, fracción cuarta, y agravado por el artículo 290, fracción primera, inciso B, concatenados con los artículos 6, 7, 8 en su fracción primera, y así el mismo el artículo 11, fracción primera, inciso D, eso del Código Penal. Gracias. En control horizontal ya escuchamos cuál es la teoría del caso y los argumentos de tipo vinculatorio que ha referido el fiscal interviniente. Por otra parte, se tiene en cuenta que no es la única teoría del caso con la que se cuenta en este asunto, sino que también el imputado y la defensa podrán sustentar alguna teoría diversa. Por ello, en control horizontal tiene el uso de la voz defensa. Muchísimas gracias, señor. Que habiendo escuchado la exposición de los datos que dice tener la representación social, en este acto, señoría, respetuosamente solicito no se vincule a proceso a mi defendido, en virtud de que, como tal, de cómo se advierte de la incorporación de los datos de prueba, el Ministerio Público fue omiso en precisamente reseñar o incorporar de manera correcta los relativos a los deposados de los policías aprensores. En este contexto, señoría, destaco también el hecho de que de las manifestaciones de la representación social se deriva que... Permítame un segundo. Que no ha cumplido a cabalidad lo previsto en el artículo 16 constitucional, discúlpeme, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este contexto no ha incorporado debidamente los datos de prueba, por lo cual su señoría no cuenta con los medios, con los datos para en ese contexto realizar la vinculación de mi defendido. A su vez es importante destacar que de las manifestaciones de la representación social, en el sentido de que se tenga por establecido que se sustrajeron alrededor de 94 celulares, esto no se desprende de las manifestaciones de los empleados de la tienda, solamente hacen alusión a que se sustraen diversos celulares, pero no precisan las características ni tampoco precisan el número que cada uno de los probables intervinientes se llevó. En este contexto, únicamente es ilógico, su señoría, que de los tres intervinientes, mi defendido únicamente se haya llevado 5 de los 94 celulares, es decir, que los otros 2 imputados hayan llevado 89 celulares en 2 bolsas divididos. Entonces, por lo cual eso es totalmente ilógico que haya podido suscitarse. A su vez, señoría, resulta también ilógico para esta defensa el hecho de que la persona moral Coppel en este momento procedimental no haya acreditado fehacientemente la titularidad de los bienes jurídicos, dado que únicamente exhibe dos tickets que son de control interno. ¿En qué sentido? Únicamente hacen alusión a los probables faltantes que tengan. Esto no conlleva una acreditación de la propiedad, ni tampoco conlleva o puede demostrar que ellos hayan sido sustraídos por mi defendido o por las personas que alude. A su vez, señoría, esta defensa considera importante destacar que al día de hoy no existe un dictamen pericial que precisamente haga alusión a cuál es el valor de esos elementos sustraídos presuntamente. Tampoco, su señoría, existe un dictamen informe
de balística o de criminalística que haga alusión a que el objeto descrito como una pluma sea un arma de fuego. Entonces, en ese sentido, la representación social ha sido omiso a que el hecho delictuoso se haya realizado utilizando un arma de fuego en su comisión, sino que hasta este momento procedimental no tendríamos, no ha quedado establecido tal aspecto, su señoría. Un segundo, por favor. Por lo cual, en este momento procedimental no está demostrado el elemento ajeneidad que exige la realización del hecho delictuoso, dado que la empresa moral no ha demostrado ni la titularidad y la representación social tampoco ha demostrado ni la titularidad ni el monto del latrocinio. A su vez, su señoría, se destaca el hecho de que las tres personas que de nombre Elisa, Erika y Judith no hacen alusión a ningún aspecto que relacione a mi defendido con la probable... Permítame, defensor. Fiscal, le voy a pedir, guarde silencio mientras su contraparte se encuentra esgrimiendo argumentos, dado que a cualquiera de las partes se les exige el orden y respeto, de lo cual se denota que usted, al encontrarse platicando con el representante legal mientras su contraparte hace el uso de la voz, desde luego que denota una clara y total falta de respeto a su contrincante. Continúe, defensor. Muchas gracias, señoría. Si bien es cierto, señoría, existen tres personas de nombre Elisa, Erika y Judith, a las que aludió la representación social, y estas y a través de su exposición incorporó referencia al contenido de sus deposados, y de estas no se desprende que le atribuyen algún tipo de participación a mi defendido. Lo único que refieren es que se practicó o se realizó una sustracción de diversos celulares sin que ninguna de las mismas reconozca o aluda la participación de mi defendido. Por lo que en este contexto, señoría, de los deposados que hasta este momento incorporó la representación social, dado que no incorporó debidamente la de los policías captores, dado que de los deposados de Elisa, Erika, Judith, no se desprende la realización de un hecho delictuoso por parte defendido, el único con el cual contaríamos en un determinado momento sería el de la persona física llamada Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, quien es un testigo, para este efecto únicamente sería la única persona que pudiese aludirle alguna probable intervención delictuosa a mi defendido. A su vez, su señoría, esta defensa también denota que la representación social ni siquiera realizó solicitó un oficio de intervención a peritos de balística o criminalística a efecto de revisar el arma, por lo cual en este momento no se debe de considerar que existe un arma de fuego en la realización de este hecho delictuoso. Por otro lado, señoría, terminando con estos argumentos referentes a lo expuesto por la representación social, esta defensa va a proceder a aludir lo relativo a los medios de prueba de los cuales se incorporaron en esta audiencia, con los cuales del carnet de citas se corrobora fehacientemente que mi defendido, en efecto, el día de los hechos, día 10 de noviembre del 2011, acudió y tenía una cita programada, discúlpeme, 2017, tenía programada una cita a las 11 horas en el consultorio médico Integra Medic con el doctor Daniel Hurtado Lira, quien es cirujano dentista. A su vez, su señoría, como lo refería al momento de la oferta de estos medios de prueba, se desprende que de un croquis anexo a la tarjeta de presentación de este profesionista, la sucursal a la cual alude mi defendido iba a acudir, se encuentra encerrada de Pirul sin número, esquina Avenida de Galatao, Colonia Ejidos de Santa María Tulpetral, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, la cual por el croquis que se anexa a la parte trasera de la tarjeta se encuentra
exactamente a 3 cuadras precisamente de la Superplaza Ecatepec. A su vez, su señoría, esta defensa con los medios de prueba ofertados fehacientemente también demostró que mi defendido, tal y cual lo refirió en su declaración ante este órgano jurisdiccional, contestando el cargo que le atribuían, también refirió tener un celular a crédito con la persona moral denominada Coppel SADCB. También ha quedado demostrado, señoría, nuestra teoría del caso en el sentido de que mi defendido, en efecto, cuenta con tiene una cuenta bancaria en la institución Bancoppel, la cual se encuentra precisamente en el interior de esta tienda comercial denominada Coppel, que se ubica en la Superplaza Ecatepec. De hecho, esta documental parece que al menos desde el 12 de noviembre del 2017 está aperturada esta cuenta y que del 24 de octubre del 2017 se encuentra aperturada la cuenta y que al día 12 de noviembre de 2017 seguía vigente dado que se realizó un depósito. Por último, su señoría, es importante precisar que estas documentales de ninguna manera fueron objetadas ni controvertidas por la representación social ni por el apoderado legal de la persona moral y de las impresiones que se exhibieron en copia simple respecto de la cuenta digital a través de la aplicación de Bancoppel Móvil. Se desprende que en efecto, y precisamente tal y cual lo refiere mi defendido, el día 10 de noviembre él realizó un retiro en esa sucursal por 1,090 pesos, por lo cual, su señoría, es totalmente ilógico que la persona que va a practicar o va a realizar un robo en un establecimiento mercantil practique o realice movimientos bancarios de los cuales quedan registro, de los cuales está su nombre, está su ubicación, está el dato de la cuenta, y que momentos después perpetre un robo. Tan es así que mi defendido refirió que una vez que realizó el retiro al que alude, ya se había perpetrado el robo. Entonces, momentos en los cuales él estaba realizando el retiro, que él refiere ser aproximadamente 11:05, ya se había realizado el robo, por lo cual esta defensa, en un análisis lógico de esta declaración, en un análisis lógico de estos elementos con los cuales él demuestra su presencia en el lugar en el interior de esta sucursal de Coppel, en el área de Bancoppel que está en el segundo piso de la Superplaza, indudablemente denota que fue detenido ilegalmente. La teoría del caso que nosotros planteamos, señoría, es que a las 11:05 de la mañana aproximadamente se realiza el robo de estos objetos, de lo cual indudablemente esta defensa no niega el hecho de que en efecto haya existido un hecho que la ley señala como delito, pero que al día de hoy y con la exposición de los datos realizados, de los únicos datos realizados por el Ministerio Público, no se desprende que mi defendido haya intervenido en los mismos. Máxime que de manera fehaciente se está demostrando que ese día, a esa hora, en la sucursal a las 11:05 realiza un movimiento bancario del cual precisamente demuestra su presencia en el lugar, demuestra que no ocultaba su identidad. Y por otro lado, su señoría, de otro análisis que, vuelvo a insistir, se considera lógico, es relevante que las manifestaciones que ha realizado el representante legal, en el sentido de que en una institución bancaria, porque de acuerdo a los tickets se dice que es Bancoppel S.A., institución de banca múltiple, es ilógico que una institución bancaria no cuente con el debido registro de las videograbaciones. Me puede ser coherente que no exista esa grabación en el interior de la tienda, como toda persona moral puede caer en ese contexto, pero en el área de banco, precisamente al tener esta característica de ser una institución de banca múltiple, es ilógico que las videograbaciones no estén, que el disco duro no esté en funciones, dado que precisamente es exigencia para las instituciones bancarias que tengan estos elementos de seguridad.
que indudablemente se encuentran conectados a las áreas de seguridad pública de las diversas entidades o de los niveles de gobierno, de seguridad pública, disculpe. Es por todo esto, señoría, atendiendo a esta valoración objetiva y por supuesto al aspecto subjetivo, a la coherencia, a la concurrencia de las manifestaciones de mi defendido, a la sinceridad con la que él se conduce y en apelación a la justicia que usted representa, respetuosamente solicito que no se le vincule a proceso a mi defendido. Gracias. Señor Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, ¿está de acuerdo en las manifestaciones de su defensor? Sí, señor. Bien, únicamente y todavía encontrándose en pleno debate las partes, cuestiono fiscal, ¿desea replicar? Sí, señoría. Adelante. Conforme al antecedente de investigación, esto referido por el artículo 316 de su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende en todo cada uno los datos de prueba que efectivamente el hoy investigado cometió el hecho delictuoso, como hago referencia, de acuerdo primordialmente a los tickets que presenta el apoderado legal. En su encabezado dice póliza de consumo interno y falta y sobrante de inventario. Es toda vez que en ese momento no cuentan con otro documento más que este para acreditar la propiedad. Tanto es así que dice póliza de consumo interno como de celulares que se le encontraron a la persona, como de los faltantes, el cual acreditó con ese documento el apoderado legal de la representado Coppel S.A.D.C.B. En otras circunstancias, en cuanto a los documentos que presenta por parte de la defensa por el hoy investigado, debemos de acabar que son documentos que plenamente, aquí es evidentemente que la consulta de movimientos es de un teléfono celular, no de una dependencia, como es cierto, desde que estuvo detenido apenas el licenciado tiene conocimiento. Aquí dice que cuanto también a la nota del dentista, cuando se le rindió la entrevista al hoy detenido, rindió su entrevista, esta fiscalía le realizó una pregunta directa si él podía proporcionar el domicilio, el cual indicó que no, pero tampoco, en cambio, nunca pudo dar referencia bien con exhaustividad dónde se encontraba dicho domicilio. Entonces, es tanto así que el 4 de noviembre del año 2017, tuvo una cita con el dentista que hace mención. Asimismo, en cuanto a la cita, refiere que son a las 11 horas y el latrocinio fue a las 12 horas con 5 minutos. Es evidentemente que es extrañido, es de media hora. Eso es en cuanto a esas argumentaciones de esta fiscalía, señores. ¿Alguna manifestación, representante legal? Sí, señoría, vistas las manifestaciones vertidas por la defensa en cuanto a las cámaras de seguridad de Bancoppel, en referencia a esa petición, pues no se pudo desahogar toda vez que el emitente únicamente es representante de la empresa denominada Coppel S.A.D.C.B., siendo la denominada Bancoppel una denominación diversa, una razón social diversa que debió haberse hecho la petición a apoderado legal distinto con sede en la ciudad de Culiacán. En relación a las manifestaciones vertidas por parte de la Fiscalía, considero que hay elementos suficientes que puedan presumir una probabilidad de participación por parte del hoy justiciable, así como que se cuenta con datos suficientes que puedan presumir indicios pertinentes de suponer que el hoy justiciable perpetró o tuvo participación en el robo. Asimismo, atendiendo igual al artículo 316, hasta el momento la defensa no ha acreditado que exista algún excluyente de delito que pueda atenuar o excluir a su defendido de que tuvo participación en el latrocinio. ¿Y cuánto, su señoría? Bien, para estar en condiciones de decretar cerrado este debate, es que cuestionaré a la defensa
si tiene alguna manifestación con la cual contrarreplicar a todos estos argumentos que ya escuché con atención de las partes para que se decrete cerrado este debate, que también las partes no sean redundantes, es decir, que con las manifestaciones que ustedes han vertido, tengo en claro cuál es la postura de cada una de las partes. Sin embargo, para el caso de que cuenten con algún argumento diverso o adicional, nuevamente les concederé el uso de la voz al respecto. Defensa. Sí, señoría. Por lo que manifiesta la representación social en el sentido de que se le preguntó y supuestamente no refirió dónde se encontraba, lo que refirió mi defendido es que no sabía la dirección, pero que sí precisó que se encontraba dicho consultorio aproximadamente a 8 minutos caminando, pero no, lo que dijo mi defendido era que no sabía la dirección exacta. Lo que sí sabía dónde estaba ubicado el consultorio, y que estaba caminando por el Walmart a 8 minutos. Eso sí fue lo que refirió. Y en el sentido, su señoría, de la discrepancia de los tiempos, aquí se puede advertir claramente que el latrocinio se realizó aproximadamente 11 de la mañana y que las declaraciones fueron armadas con posterioridad para precisamente cuadrar el hecho delictuoso en contra de mi defendido. Por último, señoría, creo que en este sentido el representante legal de Coppel violentó el principio de probidad y buena fe de las partes, dado que en este contexto, al hacer alusión a los videos, nunca refirió que Bancoppel es una moral independiente de la cual pudiese solicitar los videos. Entonces, en ese contexto se le ocultó información a la defensa pasada para poder en su momento hacer allegar como dato de prueba estos aspectos, dado que la teoría del caso refiere que el hecho se realizó en otro momento distinto por diversas personas ajenas a mi defendido y de los cuales él no participó en el hecho delictuoso, señoría. Por lo cual reitero mi solicitud de no vinculación, atendiendo a todos estos aspectos, señoría. ¿Algo más que adicionar? Sería todo. ¿Está de acuerdo con ello, imputado? Sí, señor. ¿Algo que adicionar, fiscal? No, señor. ¿Representante legal? No sé, señoría. Bien, en términos de lo que establece el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que ya las partes, habiendo debatido sobre los argumentos que cada uno de ustedes virtió, argumentos vinculatorios de parte del Ministerio Público, que también se suma a esa misma causa los razonamientos, las argumentaciones del representante legal de la moral ofendida. Por otra parte, argumentos no vinculatorios de la defensa y del imputado en mérito. Habiéndose ya agotado este debate en términos de lo que establece este numeral, estoy en condiciones de resolver la situación jurídica del hoy implicado. Por ello es que considero realizar diversas consideraciones en forma preliminar. La primera de ellas es que, de acuerdo a lo que estatuye el criterio jurisprudencial que emana ya de esta 10ª época, es la primera sala de nuestro máximo tribunal, en donde se ha dejado en claro, visible en la página 125 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, donde se establece y que lleva por voz y bajo el rubro auto de vinculación a proceso, que la videograbación de esta audiencia constituye el requisito que exige el artículo 16 constitucional. Esto es que para que el hoy imputado conozca la fundamentación y motivación del acto de molestia, no necesariamente implica que la determinación de este juez de control necesariamente se plasme en papel, como se realizaba a la antigua usanza, que hacía las veces de un auto de formal prisión, se plasmaba por escrito de acuerdo a la reforma constitucional. Ya no se trata de un auto de formal prisión, sino en todo caso un auto de vinculación a proceso, y que no necesariamente tiene que obrar o plasmarse en papel, sino que esta videograbación de este segmento de audiencia constituye este requisito, en donde lo relevante es que el imputado conozca los preceptos legales con los cuales este juzgador habrá de tomar en cuenta o no para dictar un acto de molestia.
Esto se los hago saber a las partes como una consideración preliminar para que al momento de que realicen algún tipo de petición, alguna solicitud de copias, precisamente se va a tratar del audio y video. Por otro lado, es que en el día de la fecha, encontrándose reunidas las partes, sobre todo dentro del término constitucional que prevé el artículo 19 de nuestra Carta Magna, se procede a resolver la situación jurídica de Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, a quien el agente del Ministerio Público le atribuye el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de que se haya utilizado en su ejecución la violencia, ello en agravio de la persona moral, empresa Coppel, sociedad anónima de capital variable. Considerando que la competencia constituye un presupuesto legal del orden formal que debe satisfacerse para legitimar la actuación de este órgano jurisdiccional, es decir, que constituye la esfera o el campo de acción en el cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus funciones para que las resoluciones que se emiten causen los efectos legales correspondientes. En ese tenor, considerando que este hecho delictuoso que se atribuye al imputado se verificó en un espacio geográfico perteneciente a este distrito judicial, esto es que en las inmediaciones de la superplaza comercial Ecatepec. Esta, reitero, se encuentra dentro de este distrito judicial. Se actualiza este factor que finca la competencia en favor del suscrito. Esto es la territorialidad. De acuerdo a la materia, el hecho delictivo de robo con violencia se encuentra inmerso en el catálogo de delitos del Código Represor para el Estado de México. También, de acuerdo a la temporalidad de estos hechos investigados, tuvieron lugar el día 10 de noviembre del año que corre. Por ello, su tramitación corresponde a este nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial y oral. Así también, de acuerdo a la competencia, por razón de fuero, las disposiciones legales y aplicables que invocó el agente del Ministerio Público corresponden a un ilícito del orden común. Entonces, este asunto no está reservado para que conozca alguna autoridad de la Federación. Es así que respecto a la mayoría de edad que usted revela, imputado, esto lo convierte y lo coloca en un sujeto del derecho penal. Tampoco es necesario que tenga intervención algún juez especializado en materia de adolescentes, puesto que usted ya es mayor de edad, imputado. Es así que finalmente, en torno a la competencia subjetiva, hago notar a las partes que no hay ningún motivo para que este juzgador pueda abandonar el conocimiento de este asunto. Máxime que los sujetos procesales no hicieron mención de algún motivo de recusación, y por ello es que cuento con la imparcialidad necesaria para resolver en forma objetiva este asunto que ha sido planteado a esta consideración judicial. De modo tal que resulto ser competente para resolver este asunto y sobre todo la situación jurídica del hoy imputado, la solicitud a vinculación a proceso que peticiona el agente del Ministerio Público. Ahora bien, los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso los encontramos por excelencia en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Causa, un eco jurídico, lo que también plasma los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A saber, estos requisitos son los siguientes. En primer lugar, que exista una imputación. Este requisito lo encuentro colmado si se recurre a las constancias que contextan la carpeta administrativa que hoy nos ocupa. El agente del Ministerio Público, en segmento de audiencia 13 de los corrientes, formuló la correspondiente imputación a Miguel Ángel Gutiérrez Escobar. Esto da pauta a verificar el segundo de los requisitos, que haya rendido una declaración el imputado o al menos haya tenido la oportunidad de manifestar su deseo
de no hacerlo. Este requisito también se encuentra satisfecho toda vez que el imputado, conociendo la formulación de imputación y habiendo sido cuestionado por este unitario si entendía la naturaleza o en qué términos le estaba imputando los hechos investigados el fiscal interviniente, manifestó que sí entendía la imputación y por ello es que rindió una declaración ante esta potestad judicial. El tercero de los requisitos es que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba con los cuales se pueda acreditar que existe un hecho que la ley señale como delito, pero sobre todo que exista la probable intervención o participación en su comisión del imputado. Esto lo vamos a analizar y a ponderar a la luz de los datos de prueba que nos referenció la Fiscalía Interviniente. Y finalmente, este último requisito es que no exista alguna circunstancia con la cual se pueda dar cabida a la exclusión del delito. Este requisito lo doy por colmado, puesto que ninguna de las partes, ni la Fiscalía, representante legal de la moral agraviada, la defensa o usted imputado, hicieron conocer si se actualizaba este tipo de exclusión del delito. Por lo tanto, es que este requisito también se encuentra colmado. En relación a lo que se conoce como teoría del caso, en el sistema procesal penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, el Ministerio Público, el inculpado y su defensor deben de exponer la hipótesis de los hechos con base en los datos de prueba que cada uno aporte. Esto a fin de lograr convencer de su versión. Esto como se orienta en el criterio jurisprudencial que lleva bajo la voz para la consulta de las partes, lo pueden visualizar a través de el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, registro 160185. En esa tesitura se obtiene que los lineamientos de la imputación o teoría del caso del Ministerio Público, en el particular, es que el fiscal, al hacer una relación precisa de los hechos y los datos de prueba que conforman su carpeta de investigación en torno a este caso que nos ocupa, aduce la existencia de la denuncia de las víctimas de los presentes hechos, con lo cual se dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Así también se destaca que este ilícito se establece una pena de prisión, amén de que este hecho delictuoso amerita prisión preventiva oficiosa conforme a lo que establece el artículo 167 de la Ley Adjetiva Penal. Así también en cuanto a los requisitos de fondo que exige el precepto constitucional y la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, se procede a determinar lo conducente al tenor de las siguientes consideraciones. Como hecho circunstanciado, el fiscal interviniente, respecto de los cuales solicita la vinculación a proceso del imputado en mérito, se hizo consistir en forma sintética en que el día 10 de noviembre de la presente anualidad, aproximadamente a las 12 horas con 10 minutos, es que en las inmediaciones al interior de esta empresa y moral ofendida, Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable, el hoy implicado en conjunto con otros sujetos de identidad que hasta este momento se desconoce, ingresa a este giro comercial y desapodera a los empleados de estos teléfonos celulares, ello con lujo de violencia. Sin embargo, es que al recibir una llamada, los primeros respondientes acuden, dado que les informan que se había suscitado, que se encontraban robando en esta plaza Ecatepec, es por lo que acuden a este llamado. Los lineamientos de la defensa o teoría del caso del imputado
El justiciable, enterado de los hechos materia de la imputación, con la asistencia de la defensa, es que rindió una declaración ante esta autoridad judicial respecto de los hechos imputados, negando categóricamente los mismos. Y por ello es que en forma antagónica podemos determinar que existe una teoría del caso, está expuesta por el Ministerio Público y de manera contrapuesta una teoría del caso del imputado y de la defensa. Por ello, para determinar si este hecho que narró la Fiscalía es relevante para el derecho penal, es necesario traer a colación lo que establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se establece en este numeral que el Ministerio Público, al momento de que realiza una calificación jurídica, establecerá el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa del hecho atribuido. En esa tesitura tenemos que el Ministerio Público no tiene la obligación de realizar el estudio dogmático como lo hizo en esta audiencia, puesto que este ordinal únicamente circunscribe para que la gente del Ministerio Público verifique estos 4 aspectos que ya he referido, que encierra este numeral, y que también por añadidura este juzgador no se encuentra compelido para que se haga un estudio de la figura típica que nos ocupa, robo con violencia, bajo la perspectiva de la dogmática penal. Esto quiere decir que no es necesario que este unitario agote el estudio de los elementos y de los apartados que involucran el estudio dogmático. Sin embargo, considerando que el realizar esta ponderación y este estudio le genera y le brinda una mayor certidumbre jurídica al imputado de referencia, considero realizar de la misma manera que lo hizo el Ministerio Público un análisis, ponderación y estudio dogmático del hecho delictivo de robo. Por ello es que, de acuerdo al tipo penal que se establece en este ya mencionado artículo 141, este tipo penal involucra a su vez el estudio de los elementos objetivos, subjetivos y en su caso normativos cuando se requiera una valoración jurídica. Y esto debe de ser de acuerdo a la circunstanciación fáctica, reitero, respecto de la descripción típica que involucra el estudio de estos elementos. Es así que el elemento objetivo conducta se debe de partir también de la siguiente consideración, que el hecho delictuoso de robo con violencia, de esta relación circunstanciada que refirió el fiscal, ponderando los datos de prueba que refirió constan en su carpeta de investigación, tomando en consideración que la estimación de los datos de prueba, hago hincapié en que esto constituye una formalidad que atañe a los aspectos de la decisión judicial y no del procedimiento. Por identidad jurídica es que también se invoca este criterio jurisprudencial que precisamente lleva por voz pruebas. Su valoración constituye una formalidad que atañe a la decisión judicial. Esto se encuentra y emana del segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, novena época, registro 166.586. En esa labor, una vez que este juzgador ha analizado los datos de prueba que el órgano persecutor de delitos recabó en la investigación, considero que tienen la cualidad, en primer lugar, de ser idóneos. También considero que son pertinentes, puesto que se encuentran relacionados con estos hechos investigados y en su conjunto resultan ser suficientes para establecer de forma razonada
la existencia del hecho delictuoso de robo con violencia, con el articulado que hiciera mención el agente del Ministerio Público. Específicamente, artículo 287, esto por cuanto hace a el tipo básico. Artículo 289, fracción cuarta, el monto de lo robado. Artículo 290, fracción primera, inciso B, respecto de la modificativa que agrava al tipo básico el empleo de la violencia en relación a los diversos 6, 7 y 8, fracciones primera y tercera, así también 11, fracción primera, inciso D, todos ellos del Código Sustantivo de la Materia, vigente para el Estado de México. Esto es la forma de intervención que le atribuye al hoy imputado una participación conjunta. Esta aseveración tiene sustento y la misma se realiza considerando que los elementos contenidos en el precepto legal antes invocado cobran vida, lo que establece el artículo 287 del Código Sustantivo de la Materia, tomando en consideración que esta conducta, de acuerdo a los datos de prueba y a la circunstanciación de tiempo, lugar y modo de los hechos relatados, y que debe de actualizar estos elementos objetivos, normativos y subjetivos inmersos en el tipo penal, es que, analizado a la luz de los datos de prueba y a los antecedentes de la investigación, el Ministerio Público referenció los siguientes. Esta entrevista que rindieran los elementos captores, la cual viene contenida en un informe policial homologado que detalla pormenorizadamente, en donde los primeros respondientes se establece la media afiliación del implicado, la inspección de los teléfonos celulares, la inspección de un arma, la entrevista de las víctimas, así como también se hace alusión a la entrevista de los empleados de La Moral Ofendida, Erika Ortega, Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, Judith Hernández Reinaga, Elisa Reyes Santiago, así como también la entrevista del apoderado legal que acredita la propiedad y la inspección en el lugar de los hechos. Es importante destacar, por otro lado, que de conformidad con lo que dispone el artículo 315 de la Ley Adjetiva Penal, precedió un debate entre las partes y que esta autoridad no puede tener acceso a la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público. Por ende, las resoluciones que se emiten se basan en la información que el Ministerio Público pone en conocimiento de este juzgador, considerando que se apega bajo los principios de lealtad y de buena fe que rige su actuación. Y que también el hecho delictuoso de robo con violencia, al haber puntualizado este unitario, que analizando, ponderando los datos de prueba que el órgano investigador puso en conocimiento, al considerarlos que tienen esta cualidad de idoneidad, pertinencia y suficiencia, se logra determinar que el activo realizó una conducta de acción de consumación instantánea y por lo tanto con apego a lo que establecen los artículos 7 y 8, fracciones primera y tercera del Código Penal vigente para esta entidad mexiquense. Como lo puntualicé, tal afirmación tiene el sustento sobre todo con la entrevista que rinden las víctimas directas de este hecho latrocida, puesto que es claro, Ricardo Emanuel Jaramillo, al momento de que en la sede ministerial rinde una entrevista, establece las circunstancias de tiempo, modo y lugar, refiriendo cómo es que el implicado lo empuja y que esto lo conduce hasta el módulo de AT&T. Así se desprende de la información que referenció el Ministerio Público, en donde le coloca una pistola y le dice: es una pistola, pendejo, ingresa teléfonos, y es así que ingresa los teléfonos de distintas marcas. También, por su parte, Judith Hernández Reinaga proporciona la media afiliación y refiere
cómo es que se sacan de la plancha varios celulares y también cómo es que le refieren, así lo indica, ya te la sabes cómo es esto, en tanto que Elisa Reyes Santiago refirió que no se percata, dado que se esconde en una bodega y llama a la policía. Estos deposados, en primer lugar, conviene destacar que no es un dato de prueba singular, único y mucho menos aislado. El dato de prueba consistente en la versión imputativa de Ricardo Emanuel Rodríguez Jaramillo, en virtud de que declara quien resiente la conducta por parte del activo del delito, así lo pone en conocimiento ante la autoridad investigadora, expresando de viva voz la manera en que ocurren los hechos, imputándole directamente el acto de desapoderamiento de los bienes de que se duele, sin que advierta de las constancias de autos que antes de rendir su deposado, dicho denunciante hubiese tenido comunicación con algún tercero, con alguna persona que lo indujera a declarar en los términos en los que lo hace, y por ello es que se excluye cualquier indicio de aleccionamiento. Menos aún se desprende de este dato de prueba que se logre evidenciar algún interés en quererlo perjudicar al imputado en su esfera jurídica, es decir, no advierto de este dato de prueba algún motivo de animadversión hacia el hoy implicado, como coraje, rencor u odio, con el cual, en este propósito simplista de afectarlo en su situación o esfera jurídica, se advierta este tipo de animadversión hacia su persona. Contrario a ello, lo que advierto de este dato de prueba es que existe o se denota la legítima aspiración de que se castigue a la persona que ha perpetrado un acto ilegítimo o que está contrariando la norma penal. Esto es lo que advierto de este dato de prueba, puesto que no se advierte, como lo he ponderado, algún motivo de animadversión hacia el hoy implicado. Tampoco se advierte que este dato de prueba pudiera ser inverosímil, considerando que sea producto de la imaginación del denunciante, dado que se encuentra plagado de detalles, como es que indica cómo se despliega esta conducta, y por lo tanto sirve a este resolutor de medio para descubrir la verdad, porque reviste una característica de un deposado que también, puntualizo, por sí solo adquiere un valor indiciario. Sin embargo, en la medida en la que se encuentra engarzado a otros datos de prueba que lo dotan de fuerza convictiva, es que adquiere una validez preponderante. Y esto así acontece, puesto que también dentro del elenco probatorio se cuenta con el deposado de Elisa Reyes Santiago, como se puntualizó. Si bien es cierto, no se percata de nada y se esconde en una bodega y llama a la policía. Esto es lo que se deriva de esta entrevista. Esto adminiculado a lo que referenciaron los primeros respondientes, que se deriva a su vez del informe policial homologado. Ellos acuden a la Superplaza Comercial Ecatepec, puesto que reciben un llamado de que se encontraban robando. Entonces, este deposado sí se adminicula en relación a lo que también refirieron los elementos aprensores. No le constan los hechos a Elisa Reyes Santiago, pero es la persona que hace el llamado y que se robustece precisamente con lo que referenciaron los primeros respondientes, que reciben un llamado. Entonces, circunstancialmente, si bien es cierto, no les constan los hechos a Elisa Reyes Santiago, ni tampoco a los elementos aprensores, lo que sí les consta es cómo hace un llamado, la primera en mención, y recepcionan este llamado los elementos captores. Y esto también vincula al hoy implicado circunstancialmente en los hechos investigados. Es así que también con el deposado que rinden Erika Ortega, así como también Judith Hernández Reinaga, cómo es que proporciona la media afiliación
el sujeto con sudadera de color negro y que saca de la plancha varios celulares, esto nuevamente, circunstancialmente, sí lo vincula al hoy implicado, puesto que, de acuerdo a lo que se conoce en este universo jurídico, tenemos que emerge a la vida jurídica lo que se conoce como prueba circunstancial. ¿Esto qué significa? Que se debe de partir de el conocimiento de datos de prueba inequívocos con los cuales se pueda realizar cierta determinación. Teniendo en cuenta que el silogismo jurídico es una forma válida de razonamiento, tenemos entonces que, como una premisa menor, tenemos la versión imputativa de Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, quien directamente le imputa el hecho delictivo de robo con violencia al hoy implicado. Como segunda premisa o premisa mayor, tenemos el deposado de los diversos empleados, que aun y cuando no le imputen directamente esta conducta delictiva, circunstancialmente sí lo vinculan, puesto que es precisamente Elisa Reyes Santiago quien hace el llamado a la policía y a su vez los elementos captores recepcionan este llamado y se apersonan en la plaza comercial Ecatepec. Y que por ello, teniendo el conocimiento de estas dos premisas, válidamente podemos llegar a una inferencia que, respetando las leyes, las reglas de la lógica jurídica, si a usted, imputado Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, le imputa directamente este hecho delictivo de que usted lo desapoderó de estos teléfonos celulares y a su vez circunstancialmente los elementos captores, al momento de que lo aseguran, le encuentran los objetos afectos al delito, así como también el arma como medio comisivo utilizada para lograr su designio delictivo, luego entonces, a esto es a lo que me refiero como silogismo jurídico, podemos llegar a la conclusión en forma válida y razonada, se puede colegir que entonces usted sí se encontraba en el lugar, día y época de los hechos, que, engarzado al señalamiento firme y directo del denunciante, esto lo sitúa a usted como el autor de este delito. De tal suerte que los datos de prueba antes mencionados resultan ser idóneos y pertinentes para acreditar la conducta referente a la intención de desapoderar de estos bienes ya descritos, si se toma en consideración que los elementos captores coinciden en señalar, de acuerdo al informe policial homologado, cómo atienden el llamado, se apersonan, se constituyen en esta plaza comercial y que la autoridad policíaca, en base al señalamiento directo del denunciante Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, realizan el aseguramiento, le practican una revisión y le encuentran en su corporeidad. De acuerdo a esta revisión que practica Javier Epifanio, él lleva el aseguramiento y le encuentra un celular y una cartera que son sus pertenencias, pero también le encuentran 5 aparatos de telefonía celular, un arma de fuego tipo pluma con un cartucho útil. En tanto que Gambino Munguía Cerritos se abocan a la persecución de distintos activos. Sin embargo, es que estos sí logran propiciarse una fuga en un vehículo Chevy de color guinda. Esto es la exposición que nos referenció el fiscal interviniente. En ese orden, las versiones de los policías de mérito es que también adquieren la calidad de datos de prueba que, como ya lo he puntualizado, circunstancialmente vinculan al hoy imputado. Y por ello es que por identidad jurídica se invoca el criterio jurisprudencial cuyo rubro lleva por voz prueba indiciaria o circunstancial en materia penal. Las partes pueden hacer su consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Esto es en el registro 171.660. Se suma a lo anterior la inspección en el lugar de los hechos llevada a cabo por el Ministerio Público Investigador, en donde he de mencionar que esta diligencia alcanza también una idoneidad para establecer en primer lugar la materialidad del lugar en donde se lleva a cabo esta conducta latrocida, así como también de acuerdo al informe policial homologado del que se desprende la inspección de los celulares y la inspección del arma, permite acreditar su materialidad y estos actos de investigación o estas diligencias resultan con idoneidad dichas actas de inspección al haberlas realizado el agente del Ministerio Público, quien constitucionalmente tiene y se encuentra facultado para inspeccionar no solamente personas, también cosas y lugares, y que estas evidencias pueden resultar de utilidad para averiguar el hecho. Y es así que bajo esta línea argumentativa, como lo anticipé, aun y cuando no resulta ser una exigencia para este unitario, el realizar un estudio bajo la perspectiva de la dogmática penal, sino que únicamente se establece agotar el estudio del tipo penal, considero que con los siguientes apartados se le genera una mayor certidumbre al hoy implicado. Por ello, como sujeto activo, esta calidad recae precisamente en Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, puesto que es la persona que desplegó todos los actos tendentes para llevar a cabo la conducta delictiva. Esto queda acreditado con los datos de prueba que la Fiscalía primordialmente hizo consistir en el deposado, la entrevista del denunciante, Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez. Como sujeto pasivo y víctima directa lo es precisamente el denunciante, puesto que es quien resiente la conducta delictiva. Sin embargo, tomando en consideración lo que establece la Ley General de Víctimas, tenemos que como víctima directa puede ser la persona que sufre el latrocinio. Sin embargo, hay un menoscabo y una afectación al bien jurídico que tutela la norma, el patrimonio de las personas, y es así que emerge a la vida jurídica una víctima indirecta. En este caso, lo es precisamente quien pueda acreditar la titularidad del bien jurídico, la afectación en el patrimonio, y lo es la empresa Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable. Como resultado y afectación al bien jurídico, queda demostrada la existencia de un resultado material, dado que al existir una disminución en el patrimonio de las personas, específicamente el de la empresa Coppel, es que se afectó el bien jurídico tutelado por la norma, que en la especie lo es el patrimonio. Así también, en torno al objeto material, el Ministerio Público, dado que únicamente encasilla estos hechos en el casillero legal del artículo 289, fracción cuarta, aun y cuando se hace mención de 90 equipos de telefonía celular, lo cierto es que se le atribuye al hoy implicado que al momento de que despliega esta conducta y que es asegurado única y exclusivamente portaba 5 aparatos de telefonía celular. Por lo tanto, es que estando a lo más favorable al imputado y que no existe algún otro dato de prueba inequívoco con el cual se le pueda atribuir que los 90 celulares que acredita la propiedad el poderante de la persona moral agraviada se le pueda atribuir al hoy implicado que desapoderó los mismos. Y que no se pasa por alto que distintas personas también intervienen en este drama penal. Es por ello que el nexo de atribuibilidad se puede afirmar que existe una relación entre la conducta atribuida al activo y el resultado típico anteriormente descrito, consistente en el detrimento patrimonial. Dado que si hacemos o recurrimos a una operación mental o intelectual, si suprimimos la conducta,
es incuestionable y evidente que el resultado típico material no se hubiese producido. Y esto es lo que liga al hoy implicado entre la conducta atribuida y el resultado, un nexo de atribuibilidad. También en torno al elemento normativo, bien mueble, los objetos del delito antes indicados afectos a los hechos, de acuerdo a la descripción típica que en abstracto realiza el legislador civil en el artículo 5.6 del Código Civil para el Estado de México, por definición debemos entender por bienes muebles aquellos que en primer lugar son susceptibles de apropiación, tienen un valor en el comercio y se pueden trasladar de un lugar a otro sin que se afecte la composición de los mismos. Esta definición encaja y tiene una perfecta adecuación a los bienes que referenció el Ministerio Público, puesto que los teléfonos celulares tienen un valor en el comercio, pueden apropiarse y se pueden trasladar sin que se afecte su composición. Respecto a la ajeneidad que controvierte la defensa, que esta no se encuentra acreditada de acuerdo a los datos de prueba y a la información que ministra el Ministerio Público, esto no es así, dado que con la póliza de consumo interno sí queda acreditado que estos bienes no le pertenecían a usted, imputado, y por lo tanto, salvo prueba en contrario, se puede concluir que hasta este momento sí se haya justificado que los mismos no pertenecían al hoy imputado. Por lo cual, el apoderamiento, como una consecuencia lógica, si se acredita la ajeneidad, por supuesto que no hay ningún derecho y mucho menos aún un consentimiento de la persona que pueda ser titular de este bien para que este apoderamiento de los bienes se haya realizado con algún tipo de consentimiento. Por lo tanto, con base en lo anterior, se tiene por comprobado el hecho delictuoso de robo, tomando como sustento la descripción típica básica contenida en el artículo 287 del Código Penal vigente para el Estado de México. En torno a la modificativa agravante, tomando en consideración los datos de prueba que se aportaron al sumario, como lo son la entrevista contenida en el informe policial homologado, la narrativa vertida por el denunciante, se logra acreditar que el agravante consistente en haberse cometido con violencia sí se acredita tomando en consideración lo siguiente. El hecho de que Ricardo Emanuel Jaramillo Rodríguez, en una versión imputativa, haya referido cómo es que lo empuja hacia el módulo de AT&T y que también le refirió estas palabras altisonantes: es una pistola, pendejo, ingresa a los teléfonos. Es así que al ingresar los teléfonos de distintas marcas, debe decirse que en el contexto en el que se despliega la dinámica de esta conducta, si tomamos en consideración que este tipo de arma, considerando como tipo pluma con un cartucho útil, de acuerdo al contexto social en el que se lleva a cabo, de acuerdo a la sana crítica, a las máximas de la experiencia judicial y las reglas de la lógica jurídica, si se encontraba empuñando este tipo de arma de fuego tipo pluma, añadido a que le espetó estas palabras altisonantes al empleado de la tienda, que es una pistola, pendejo, debe decirse que en ese momento el sujeto pasivo de la conducta se le coloca en un estado de indefensión o vulnerabilidad. Es decir, que el estado de zozobra implica que la persona a la cual se le encuentra apuntando desconoce si se le pueda causar un mal aún más grave que el desapoderarlo de ciertas pertenencias, como es la pérdida de la vida. Por ello es que queda colocado en un estado de zozobra. Desconoce qué es lo que le pueda suceder, amén de que sea desapoderado de sus pertenencias o de la tienda, puesto que, si tomamos en consideración que el utilizar este tipo de arma, de acuerdo a su simple naturaleza, es un arma temible en relación a
este binomio de víctima-victimario, en donde el activo utiliza un arma de fuego y además le refiere estas palabras altisonantes que ya se han referenciado, esta jerga popular con la cual aniquiló totalmente la voluntad del pasivo y por ello tenía como propósito lograr su designio delictivo, que era desapoderar de los teléfonos celulares al empleado de la tienda. Esto, por supuesto que tiene una adecuación a lo que describe la norma como violencia moral contenida en el artículo 290, fracción primera, inciso B, aquella serie de amagos, intimidaciones con las cuales se logra mermar la voluntad del pasivo. Por ello es que dicha conducta encuentra una perfecta adecuación a lo que establece el legislador en el artículo 287, 289, fracción cuarta, 290, fracción primera, inciso B, en relación a los diversos 6, 7 y 8, fracción primera y tercera, así como también 11, fracción primera, inciso D, todos ellos del Código Penal vigente para el Estado de México, por lo que resulta típica, en consecuencia es punible, debido a que la ley penal establece la imposición de una pena por el hecho delictuoso cometido. En torno a la probabilidad de su comisión o participación en el hecho delictuoso de Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, por su probable intervención en el ilícito de robo cometido con la modificativa agravante de haberse perpetrado con violencia en agravio de la empresa Coppel, esta se tiene por acreditada con los idénticos datos de prueba que ya han sido ponderados, los cuales, obvio de repeticiones, en este momento se tienen por reproducidos, incluso también la ponderación que ha realizado este juzgador, esto a fin de evitar este tipo de repeticiones infructuosas. Y esto se afirma de la siguiente manera, tomando en consideración que con el caudal probatorio no solamente se acredita el hecho delictuoso, sino también la probable intervención del hoy implicado, sin pasar por alto que, si bien el hoy imputado Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, ante esta presencia judicial, es que realizó diversas manifestaciones, las cuales únicamente las considero como un mero ardid defensivo, dado que no se encuentran adminiculadas a un dato de prueba, hago énfasis en ello, que resulte eficaz para destruir la conducta. No paso por alto que usted, imputado, refirió a este juzgador que con el propósito de acudir a un consultorio dental, en donde incluso pormenorizadamente refiere qué es lo que iba a tratar el médico, este rellenado de una muela. Debe decirse que, de acuerdo a la exposición del Ministerio Público, los hechos se suscitan a las 12 horas con 10 minutos aproximadamente, y que en todo caso, suponiendo sin conceder, puesto que los datos de prueba que ofertó la defensa, no se cuestiona ni se pone en tela de juicio que usted haya acudido con dicho dentista y que se le haya realizado algún tipo de tratamiento dental, puesto que esto fue con antelación a los hechos investigados. Por lo tanto, es que esto no incide en la conducta delictiva puesta en estudio. Reitero, la circunstancia de que usted haya referido que fue a un consultorio dental y que le hayan hecho un tratamiento, adminiculado también a lo que refiere, en donde realiza diversas transacciones, operaciones dentro de esta institución, es decir, esta empresa Coppel. Se va a realizar un receso por el tiempo estrictamente necesario para que se continúe
realizando la videograbación de este segmento de audiencia, e inmediatamente es que voy a retomar la ponderación de su declaración judicial, advinculado también a lo que refirió la defensa, para que este segmento de audiencia pueda continuarse audio y videograbando, es que se decreta el presente receso.